Bienvenidos a Moveando en Pareja. Expertos en chisme y no en cine. Aún. Mi nombre es Mafer Subias. Y yo soy César Montes de Oca. Y el día de hoy hablaremos de Elvis. En este momento les hacemos una alerta de spoiler. Si ustedes no han visto la película, les recomendamos atentamente quitar el episodio. De no ser así, pues bienvenidos. Elvis es una película del 2022 dirigida por Baz Luhrmann, el director del Gran Gatsby, Romeo más Julieta y nuestra favorita, Moulin Rouge. Y es actuada por Austin Butler, que hace de Elvis, y Tom Hanks, que hace de Tom Parker, más otros personajes que solo salen como 5 minutos. No, pero buenas participaciones. Y aparte, recordemos que es No pierdas la esperanza, abuelita. Ah, sí, la verdad se la rifó. La verdad se la No rifó. perdió la esperanza. No. Y actorazo. Pues, ¿cómo empezamos? La verdad, antes de empezar a contar como tal la película, quiero hacer énfasis que honestamente es una película que disfruté bastante. Ya cuando acordé, los dos salimos del cine y fue como de ¡ay! Casi 3 horas, porque sí fue bastante extensa la película, pero te lo juro que no lo sentí, se me pasó muy muy rápida. Sí, no, de hecho, lo que ayudó para que lo sintiéramos súper rápido fue la edición, ¿te acuerdas al inicio? Sí, buenísima. Que estas transiciones del hotel, del casino, de estos personajes viniendo, o sea, no manches, la edición hace que el tiempo vuele, la verdad. Sí, la verdad fue muy dinámica. Creo que, aparte, me gustó mucho porque te transporta a ese tiempo. O sea, toda esta parte de entre que la adicción, entre que la música, entre que la época, entre que todo esto, pues sí te transporta bastante. Y eso hace que sea más rápido y que sea como más a gusto, más chido de llevar. Sí, más llevadora la película. De hecho, yo diría que aparte de ser una biopic, es una biopic musical, porque en cada escena hay música, en cada escena no hay canción, o sea, no hay voz en sí, pero hay música, se escuchan instrumentos. Para mí es una biopic musical y yo la pondría en un top entre las biopics actuales. Entre la de Elton John y Bohemian Rhapsody. O sea, yo sí la pondría en un buen top. Claro, Rocketman es la de Elton John. No, de hecho, la verdad es que Elvis, podría decir que entre esas tres está en mi top. A lo mejor también está entre Rocketman y Elvis. Bohemian Rhapsody también me gustó bastante, pero creo que Bohemian se queda un poquito atrás en cuestión de guión. Porque actuaciones, todo lo demás, pues no tengo ninguna queja. Pero la verdad es que Elvis lo disfruté mucho. Quizá algo que no me encantó dentro de la estética de la película fue un poco la parte del casino. Ya ves, bueno, para ponerlos en contexto, la película está narrada por Tom Hanks, en este caso el personaje de Tom Parker, que recordemos que fue el representante de Elvis durante toda su carrera. Entonces, al principio, pues, tanto al principio como en medio como al final, mantiene de que ya está, pues, como en el hospital, ya está viejito y está en el casino. Como que esa parte de la edición a mí no me encantó, se vio como un poquito falsa. Digo, no lo critico, pero como que perdió un poquito la magia o se separó un poco de todo lo demás que estaban haciendo, porque lo demás estaba muy bonito y como que eso sí se veía muy aparte. Hablas de la escena donde Tom Parker está con diálisis, caminando por... Ajá. Yo lo sentí más como que él está en su coma, platicándonos. Yo siento que es un sueño, o sea, como que está en su sueño y por eso vemos todo como si fuera más nubloso, donde se ve más falso, porque al final del día no es real donde él está, porque recordemos que la película inicia con él llegando al hospital, que están diciendo que él ya está a punto de morir, que tiene problemas cardíacos y toda la cosa. Entonces para mí siento que fue como este trance de que está en su sueño contando la historia de Elvis, contando la historia desde su sueño. Porque si ves, el personaje de Tom Parker era una persona de apuestas. Entonces está chido que incluso en su trance de coma
o de sueño o tal y tal, está en el casino. Yo lo sentí así. No, sí, definitivamente sí entiendo esta parte de que evidentemente, pues bien lo plantean durante toda la película, ¿no? Que él vivió y murió por el juego, porque a fin de cuentas fue un adicto al juego y eso fue parte también de todas las cosas terribles que le llegó a hacer a nuestro queridísimo Elvis, ¿no? No manches, Tom Hanks pasó de ser el héroe al villano. Sí, o sea, impactante, la verdad. O sea, me sorprende la versatilidad de Tom Hanks en el sentido de cuando lo conocimos, era el bonachón, era el que salvaba a la sirena. El prota. Era el prota bonito que caía bien, era Forrest Gump. Claro que sí. Y ahorita sale como el antagonista, pero Dios mío, o sea... Muy bien actuado. Digo, eso no hay duda, yo creo que nadie nunca dudaría de una buena actuación de Tom Hanks, ¿no? Pero bastante sorprendente. O sea, creo que hizo un muy buen antagonista. Y aparte el hecho de que le hayan dejado llevar la historia a su personaje, porque justo recordemos que él fue el que narró toda la historia, creo que también eso fue parte importante en que Elvis, o sea, como tal la película tuviera tanto peso, porque le dejaron mucha importancia y mucha carga al actor. Y pues sabemos que Tom Hanks nunca va a decepcionar a nadie, entonces... Sí, aparte por el hecho también de que dices, no conozco esta parte de la historia. O sea, ya después platicaremos más a fondo de lo que pasa. Pero por ejemplo, o sea, que siempre pensamos que Elvis murió por drogadicto, ¿no? Uh-huh. Murió porque era adicto a las pastillas, ¿no? Y después te cuentan esta otra parte que dices, hijo de la gran tiznada, o sea, porque no podemos decir groserías. Oh, sí. Monetización. No, sí, de hecho, pero bueno, entremos un poquito más en la película, en el inicio. Justamente iniciamos con esta parte de llevarnos a la época, ¿no? Uy, ¿de qué manera nos llevan? Ajá, de transportarnos a la época, justamente a esta parte también de feria, de gente de clase baja, ¿no? Donde empieza Tom Parker, el personaje de Tom Hanks, a narrar cómo es que llegó a Elvis, ¿no? Empezamos con esta primer parte, en el que él era representante de artistas chiquitos, era representante de un artista de música country, ¿no? Y que él lo llevaba a ferias del condado, por así decirlo, a tocar su música, ¿no? Sí, y nos cuentan esta parte donde este hombre es un magnate de los circos, hace shows, hace esto, hace aquello, y pues tiene a su gran estelar, que es este vato que la verdad no recuerdo su nombre, una disculpa, vato sin nombre para mí. El de la música country. El de la música country, que es un señor que está enojado porque no le gusta el rock and roll. Y corte A, estamos viendo esta historia de Tom Parker y después vemos la historia de Elvis pequeño, que está bastante interesante. Es el Inter, justo. Sí. Recordemos que, bueno, empieza esta parte donde están en un escenario y resulta que se enteran que Elvis le va a abrir al de la música country, ¿no? Entonces Tom Parker se queda como de, ¿quién es este sujeto, no? Vamos a ver quién es él. Y en ese inter, es lo que decimos de la parte de la edición, ¿no? Que es una edición muy dinámica, muy rápida, en el que mientras vemos esta actualidad, donde están en el concierto, donde Elvis está a punto de entrar a escena a abrirle a este otro señor, vemos también la parte de cómo Elvis se introdujo, ¿no? Nos cuentan esta parte de que su padre, ¿no? Cuando era chiquito, falsificó un cheque o algo así, ¿no? Él hizo fraude y lo llevaron a la cárcel, sí, ¿no? Entonces, eso obliga a su mamá a llevarse a Elvis a vivir a barrios pobres, ¿no? Con gente de color. En esa época recordemos que había mucho racismo, no eran bien vistas las personas de color. Y también recordemos un punto muy importante, y es que Elvis tenía un hermano gemelo que lo perdió su madre, ¿no? Sí, nos transportan esta parte de Elvis viviendo, porque también esto, o sea, de mi parte yo no lo conocía, ¿no? De que Elvis vivía con la gente segregada. Fue un punto interesante. Y otro punto interesante que la verdad a mí me encantó fue esta idea de que te pintan a Elvis como un superhéroe.
Porque obviamente Elvis no fue a un condado con su rayo de Shazam. No fue así. Pero te lo pintan así porque dicen es que este Elvis desde niño quiere ser un superhéroe para su familia, sacarlos de ahí, sacar a su papá de la cárcel. Y un shot bastante interesante que me encantó, que fue el primero que dije, Dios mío, fue cuando estamos con este Elvis de pequeño. Y llega a una taberna, están espiando ellos y sus amigos una taberna de blues. Sí. Todo empieza porque ven entrar a un señor con su mujer o con una mujer, ¿no? Y les da curiosidad y van ahí a espiar en una puertecita, ¿no? Y viene esta primer parte como musical en el que empezamos a ver su estilo, ¿no? O sea, donde nos empiezan a dar a entender que él fue tan mágico en esa época porque agarró el estilo de la gente segregada, como dices tú, ¿no? O sea, esa gente que nadie quería. Por eso fue tan impactante. ¿Por qué? Porque ves a un hombre blanco bonito hacer lo que está mal visto, ¿no? Sí, aparte por el hecho de que también te ponen esta parte, estas dos contrapartes, porque enfrente, o sea, como justo, enfrente del bar de blues está la misa de los cristianos gospel evangélicos. Uy, ese no. Sí. Entonces te ponen a este hombre pam pam para pam pam pam, ¿no? Entonces te pone como esta transición de que Elvis está viendo a este hombre tocando la guitarra bien blues, pam pam pam, y después su mirada se cambia también hacia lo gospel y entra y su cuerpo, el actor lo hizo muy bien, el niño. Sí, bastante bien. El cuerpo del niño se transforma. Sí. Se transforma, empieza con el gospel, empieza con esta música, y en eso hay un shot que la verdad me encantó y que la repiten. Esta parte donde vemos a Elvis pequeño con su rayo de superhéroe, rodeado de toda la gente gospel cantando, queriéndolo abrazar. Y Elvis como si fuera un mesías, un superhéroe, alguien traído del cielo, está en medio siendo abrazado por la multitud segregada. También ese fue un hermoso shot de que dices, este hombre blanco está siendo abrazado, siendo el centro de atención en medio de una misa gospel de gente de color, ¿no? Y después llega esta transición donde está la canción de Lord Save Me, Lord, Lord, tal. Y después volvemos, porque ninguna escena de Elvis dura más de 10 minutos, 5 minutos. Es como de, nos transportan aquí. Sí, todo muy rápido. Después nos regresamos al bar donde apenas va a tocar Elvis y están cantando todos en el grupo la canción que está con su familia. O sea, porque él está nervioso. O sea, está nervioso por entrar a escena, a abrirle a un cantante de música country, ¿no? Y en todo ese inter donde conocimos la infancia de él, también su mamá le recuerda esta parte de que es fuerte, ¿no? De que a fin de cuentas tiene la fuerza de dos hombres, ¿no? Recordando esta parte de su hermano gemelo que nunca nació. Esa parte sí la sentí como de, te tragaste a tu hermano. Hay una película que se llama El Gemelo, no me acuerdo si se llama El Gemelo, pero según trata de esta idea de que el hermano gemelo no murió, sino que lo dieron en adopción. Entonces la historia trata de que este chavo también es un Elvis en su condado, pero nadie lo conoce. Está bastante interesante y es una buena teoría que el hermano gemelo también tuviera los mismos atributos que Elvis, se pareciera y cantara igual que él. Está muy buena. Les diré el nombre de la película, pero no me acuerdo. Bueno, pero no, nunca la había escuchado. Está bastante buena. Porque te ponen esta parte. Por ejemplo, está la parte cuando se muere Elvis y llega el hermano gemelo. Llega el hermano gemelo al funeral de Elvis y dice, cabrón, ¿por qué este hombre se parece a mí? ¿No? Y todo el mundo dice, porque Elvis está vivo, ¿no? Está interesante, la verdad. Creo que se llama Idénticos. Está bastante bueno y te pone como este universo paralelo donde el hermano gemelo no murió y si no fue puesto en adopción.
Nice. La voy a ver. No la he visto, la verdad. Está buena, está interesante. O sea, digo, no es la mejor, pero está interesante. Ya estamos divagando muchísimo. Bueno, regresemos. Entonces, partiendo de que su mamá le estaba recordando que tenía la fuerza de 2 hombres, porque pues se tragó a su hermano, sube a escena, ¿no? Y ese momento también está cabrón, o sea, bueno, está padre. A mí me gustó mucho está esta buenísimo. parte donde entra, porque también recordemos que Elvis, o sea, esto ya es como cultura, llegó a imponer algo nuevo, ¿no? Entre esta parte del respeto a la sexualidad, al sentirse cómodo, también esta parte del estilo, ¿no? El maquillaje en los hombres, la ropa de colores extravagantes, o sea, toda esta parte. Entonces, esta escena entra a abrir el concierto con un traje rosa, con rímel y con sombras negras, y evidentemente su peinado icónico, ¿no? Y el público se queda en total silencio. O sea, tienes al público como de... ¿Y este sujeto qué, no? O sea... Vienen de un vato que está... Ajá. O sea, como tocando pura cosa aburrida. Y después llega este vato, este freak con ropa rosa y con todo esto y dices, what the fuck is going on? Y ahí pasa algo bien padre porque él empieza a como a murmurar, ¿no? O sea, está tan nervioso que empieza a cantar, pero murmurando como muy acá privado, y toda la gente es como de, ay, no manches, se empiezan a reír de él, y hay un momento en el que uno le grita que se baje del escenario, le grita textualmente, bájate del escenario, marica, ¿no? Y es ahí donde dices, y empieza lo mágico, que de hecho es la escena del tráiler, por si ya lo han visto, donde empieza a cantar el wow, ahí, justo en ese momento, y pasa algo en el que todo el mundo se vuelve, o sea, bueno, las mujeres más bien se vuelven locas, y es ahí donde, eso me gustó mucho, donde Tom Parker dice, fue ahí donde encontré donde me di cuenta que este sujeto podía hacer el cambio, ¿no? Donde empezó a ver que ya había un después de Elvis, por toda esta adrenalina que traían todas las mujeres, que se volvían locas al ver cómo meneaba la pelvis, ¿no? Sí, cómo se volvía loco. Aparte, esa es la primera escena musical full que vemos por primera vez a Elvis cantando, ¿no? Porque todo mundo tenemos como esta sensación de cómo fue. O sea, cómo fue su primera presentación. Como nosotros que estamos con los Beatles ay, es que así se conocieron Paul McCartney y John Lennon. Así es como la pregunta, ¿cómo fue el primer show de Elvis Presley? No el primer show en vivo en una audiencia, no. O sea, una audiencia nacional. Sino cómo fue su primer show siendo un don nadie. Porque al final del día era nada más un don nadie que lo escuchaban por una canción que él había grabado, pero solo lo escuchaban en su estado, o sea, solo era un famosito de estado, ¿no? Entonces se va a un lugar donde nadie lo conoce y obviamente tienes nervios, tienes esta cosa de, bro, tengo que ser yo mismo, pero ¿cómo lo hago? Y Dios mío, ¿cómo saca a Elvis Presley? O sea, Austin Butler, en ese momento dije, bro es Elvis. Sí, basta. Haciendo un paréntesis, y creo que vamos a hacer este paréntesis en todo el capítulo, qué buen actor. O sea, de verdad, entre la preparación, entre el maquillaje, entre la caracterización también muy buenas en el transcurso de toda la película. De verdad estaba viendo a Elvis. Llegó un punto en la parte final, que ya llegaremos ahí, en el que yo creí de verdad que él era Elvis. Y de repente pasan al verdadero Elvis y yo, no era Elvis. O sea, en serio hizo un excelente trabajo ese actor. Sí, o sea, la verdad, qué mal porque su carrera explotó ahorita a sus 30 años. Pero qué bien que lo hizo con un proyecto que la verdad lo va a catapultar. O sea, el hacer a un personaje histórico como es Elvis Presley es súper difícil. Y la verdad, este vato actúa bien y tiene un parecido interesante a Elvis. Es impresionante. Sí, justo. Y justo, regresando un poquito a donde íbamos de la película,
está esta parte donde ya lo descubrió Tom Parker, donde ya hizo magia en el escenario Elvis. Ya se volvió loco todo el mundo, baja del escenario y viene esta parte donde empieza la transición, o más bien la transacción de convertir a Elvis, más bien de convertir a Tom Parker en el representante de Elvis, ¿no? Sí, y te lo ponen bastante crudo porque te lo ponen obviamente con escenas mostrándote el paso del tiempo. Porque en ese momento Tom Parker dice, ok, tú jálate, vente para acá, vente para el Sigue show. abriéndole conciertos a de música country. Y te ponemos y con Elvis Presley. Y te muestran, ¿cómo empieza a escalar? Y te muestran cómo empieza a escalar hasta decir, Elvis Presley es la sensación. Aquí el invitado es Elvis, los demás son sus perras, en pocas palabras. Y se nota este cambio porque todos los que están en el circo lo aman. O sea, todo el mundo empieza a querer cantar como él, actuar como él. Y el único que no quiere actuar es este vato que dijimos al principio, que es el típico tutun, tutun, pero que no tiene vida, solo piensa que el country es lo único más importante del universo, ¿no? Uh-huh. Y tienes a este chavo rock and rollero y tal y tal. Y entonces empieza la transacción que tú dices de que quiere ser su representante oficial, cuando este vato tiene su conflicto de ego y le dice, mándalo a la chingada, o sea, ya no lo quiero aquí. Uh-huh. Y Tom Parker, ¿qué dice? ¿Nel? ¿No? Pero me conviene más a mí que a ti. Exactamente. Y está esta parte chida, no sé si te acuerdas, que obviamente esto no pasó en la vida real. Dejen de decir, es que así no pasó. Ya sé que no pasó. Es una película. Pero está chido esta parte donde está la transacción en una rueda de la fortuna. Ah, súper sí, está buenísimo. Porque entiendes como esta analogía de que vas a subir y vas a bajar. O sea, bueno, yo lo entendía así, no sé los demás. Pero eso es cine. Eso es cine. Entonces sientes como esta parte de que están haciendo la transacción primero abajo, pero cuando ya hablan de fama mundial, de que vas a tener tu propio disco, vas a tener tu propio esto, están en la parte de arriba hablando. Sí. O sea, como de, ¿quieres volar, hijo? No, pues ya, huevo, quiero volar. No, y recordemos el cómo lo convenció, ¿no? ¿Qué fue lo que le planteó? Tú puedes darle lo que sea a tu familia, porque también recordemos que todo esto empieza con una carga emocional muy grande de parte de Elvis hacia su familia. O sea, para él lo más importante en su vida es su mamá. Y eso es algo indispensable en el transcurso de la película. Entonces, y es lo que le plantea Tom Parker. O sea, hay una frasecita que dice como de, ¿le puedes comprar un Cadillac rosa a tu mamá? ¿Le puedes comprar 2? Y es cuando Elvis le dice, ¿le puedo comprar 1 millón? Y Tom Parker le responde, 2 millones, ¿no? O sea, ahí es cuando dices, va, o sea, en el que le ponen bandeja de plata, güey, le puedes hacer realidad los sueños a tu mamá así, fácil, solo vente conmigo, ¿no? Y obviamente recordemos que en ese momento Elvis estaba bien chavito, seguía siendo menor de edad, ¿no? También esta parte donde dice, me tienes que ayudar a convencer a tus papás de que me tienen que dar todo a mí, ¿no? Sí, y todo a mí, pero pongámosle que son las empresas Presley, así como tipo yo no voy a chingarme el dinero, o sea, sí, pero va a ser bajo el nombre de ustedes. Entonces está esta parte de edición, de claro, transiciones. Buenísima. Donde siguen hablando en la rueda de la fortuna y dice, así como voy a convencer a la discográfica donde estoy que ya me voy. No, pues dice esto, cambio y te ponen cómo habla con ellos. Después ay, sí, súper tierno, o sea, porque la discografía donde estaba ellos fue como de, tú hazlo, bro, sigue tus sueños. Confiamos en ti. Sí, o sea, como tipo, nosotros lo que dice, ¿no? Esa voz la tiene que escuchar el mundo entero. Exacto. Y yo siento que eso es lo importante de la película de Elvis. Que después hablaremos de eso ya al final porque es interesante esta analogía de Elvis. Uh-huh. Pero bueno, volviendo al tema porque nos vamos a viajar bien bonito. Porque la verdad nos gustó bastante y en vez de criticarla, porque ok, sí hay cosas que criticar. Como cualquier película, pero la verdad, vuelvo a repetir, fue una película que disfruté bastante. Sí, no, la verdad está muy buena. Pero volviendo al tema, porque si no,
Continúa. Están esas transiciones y después nos llevan al tema principal. ¿Cómo le digo a mis papás que me voy, que firmen, ¿no? Porque ya te ponen esta parte donde dicen, ok, vas a ser famoso, vas a estar en la tele. Y la mamá siempre quiso que su hijo tuviera los pies en la tierra. O sea, ella siempre le dijo, yo no quiero que hagas eso. O sea, no quiero que lo hagas. Mejor consíguete algo, pero no quiero que lo hagas. Y este Tom Parker, hijo de la cola, el coronel. Recuérdate que era el coronel. Sí, coronel. El coronel, comillas. Un punto muy importante para la trama. Coronel. Y entonces empieza esta práctica como de seducción del coronel hacia... Primero va hacia el papá. Sí, el papá, que personaje muy frustrante, particularmente para mí, porque es un dejado. O sea, sí, yo entiendo esta parte que quisieron manejar de a lo mejor de... el papá la ultra embarró en su juventud, pues ya no tiene voz ni voto en esta familia, ¿no? Es lo que quise entender de todo esto, de que el papá fuera tan dejado. Sí, no, deja tú lo dejado, o sea, también esta parte donde quitando lo dejado como tipo, perdiste tu oportunidad de ser el padre de la familia, el padre, el líder de la familia, uh-huh. Porque en ese momento pues eras Elvis y la mamá. Entonces, ¿qué dice el Tom Parker para seducirlo? Tú vas a ser el agente de marketing o el agente... algo de ventas, o sea, él tiene que ver con el dinero de la empresa Presley. Sí. Entonces ya con eso enamoró al papá. Claro. Y después con la mamá, nada más el hijo le dice... No te preocupes, no voy a cambiar. No, también algo muy importante que plantean, ¿o no? O sea, que Elvis le dice a su mamá, tú siempre has querido que yo sea feliz. Esta es la manera en la que voy a ser feliz. Ahí es donde le llega a la mamá, porque la mamá es como de, no puedo negarle la felicidad a mi hijo. Bueno, y firman, ¿no? Sí, firman y pues pasa lo que tiene que pasar, ¿no? Spoiler alert, se muere Elvis. ¡No! Pero eso ya todo el mundo lo sabe. No se murió, se fue a Argentina. Después de eso, una hermosa transición. Otra vez de que firma, de que sí. Elvis es el nuevo héroe. Tal y tal, ¿no? Elvis hará su primera presentación. No manches, o sea... Esa parte, a ver, la verdad a mí me empezó a emocionar, uh-huh. Porque te pintan esta parte donde no habían hecho eso en televisión, ¿no? Sí. Y después este vato, ¿cuál canta? Hound Dog, ¿no? Ajá, sí, la primera que canta en televisión, sí. Y canta Hound Dog y Dios mío, me encanta esa transición donde está en la tele Elvis, uh-huh. Cantando Hound Dog, y después vemos a las familias como de, a las hijas, y después vemos un shot que también enamoraba a hombres, porque no sé si, porque de hecho hubo en esa escena es cuando el gobernador o futuro presidente, no, el gobernador del estado dice, ¿quién es este vato? ¿No? Sí. Y que manda una orden de aprehensión a este hombre, que no lo vuelvan a hacer, pero en ese shot está chido porque te muestra el poder que tenía Elvis en el sentido musical y en el sentido de ser un sex symbol, porque al final del día fue el primero que movía las caderas, se movía como le enseñó Forrest Gump. No, también algo importante, poquito antes de todo eso, también entre la transición a que llega a presentarse en la televisión, también esa transición de cómo empieza a abordar su familia, el que empiece a llegar mucho dinero, ¿no? El comprar la casa, el comprar carros, el amueblar todo, y el cómo se van direccionando los miembros de la familia por una parte, porque también recordemos algo, su mamá se vuelve alcohólica, ¿no? Y justo es en esta transición en el que empiezan a tener demasiado dinero, en el que ya
pues vaya, se da a entender también esta parte de que ya ella no se tiene que dedicar a la casa porque ya hay quien lo haga, ¿no? Entonces se refugia mucho en el alcohol. ¿Por qué? Porque pues Elvis empieza a tener un chorro de giras, empieza a irse del país, del país no, a irse de gira, ¿no? Nunca lo hizo, sí, cierto. A irse de gira y todo. Y hay algo que la mamá le dice antes de viajar, que le dice, recuerda, o sea, me vas a olvidar, no sé qué, y Elvis le dice, ¿no? Te voy a llamar todas las noches. Y también esta parte donde empiezan las transiciones de que Elvis empieza a dejar de lado toda esta parte, empieza como a importarle un poco más lo que tiene por acá, que a dormir con mujeres, que tal y tal, ¿no? Sí, no, o sea, te muestran como lo que todo el mundo dice, ¿no? El cambio que te hace la fama, o sea, a pesar de que te cuentan, o sea, es una película, te van a contar lo bueno. Te cuentan que Elvis sí tomaba, pero no tomaba en exceso y le dolía que la mamá tomara. Uh-huh. O sea, le dolía porque tenías esta parte de Elvis, pues al final del día fregándose, porque, o sea, estamos en este contexto donde este hombre lo querían encarcelar. Y aparte no lo hemos tocado el tema. También tenías a Elvis que después de que el gobernador le dijo no quiero eso, el tipo tuvo que cambiar y se convirtió en el nuevo Elvis. Sí, todo esto liderado ¿por quién? Por Tom Parker. ¿Por qué? Porque justo en el transcurso de toda la película nos plantean que a Tom Parker lo único que le interesaba era que Elvis no se apagara y siguiera dando dinero, ¿no? O sea, le diera lo que el mundo, muchas comillas, quería para que todo estuviera a gusto. Y obviamente, si lo mandaban a la cárcel, ¿no? Que ya viene esta amenaza de si sigues haciendo tus barbaridades con la pelvis, te vamos a mandar a la cárcel, pues lo dejan de hacer y viene un punto justo, hablando de cuando se presentó en la televisión con la canción de Hound Dog. Ajá, Hound Dog por segunda vez. Ajá. Lo cambian radicalmente, ¿no? Le quitan su vestimenta extrovertida, colorida, le ponen un traje prácticamente de mayordomo y le hacen cantarle a un perro salchicha, ¿no? Y ahí también vemos este comienzo de la frustración de cómo se va perdiendo él mismo, ¿no? Porque también es algo que se toca durante la película varias veces, el cómo va perdiendo su sello, el cómo va perdiendo el qué era él, ¿no? De que ya no quiere hacerlo, pero tiene que hacerlo porque si no se va a meter en broncas, ¿no? Y llega llega frustrado después de esa presentación, de que lo tiene que volver a hacer y no quiere, ¿no? No quiere hacerlo y se escapa. Recordemos que llega un punto en el que llega a su casa todo frustrado y sus papás es como de, pues tienes que hacer eso, o sea, porque pues tienes que seguir dando dinero a la casa, ¿no? Y su madre ebria, también pongámosle en cuenta. Ajá. Que tiene al papá que ya se convirtió en un lambiscón de Tom Parker. Sí. Y tienes a la mamá ebria que dice, es que tal y tal, tienes que seguir haciéndolo. Entonces tienes a un Elvis de 18 años, 19 años, que inició cantando lo que él quería, lo cambian, ¿no? Entonces el vato se escapa, se va de su casa y se va a sus barrios. Sí. Se va con B.B. King, se va a no es una disco, a un bar musical. Y solo cantan gospel, cantan rock and roll. Y vemos allá a un Elvis que de estar frustrado, de llegar frustrado, llega feliz, llega contento. Y aquí va la primera parte donde nos hacen dudar de Tom Parker. Porque Elvis está hablando con su amigo B.B. King. Y Elvis le dice, es que me pidieron hacer esto, cantarle a un perro salchicha, hacer tal cosa, cambiar de persona, ¿no? Y le dice, no, pues yo pues solo dijo que el coronel haga lo que puede hacer para que no se haga esto. Y B.B. King le dice, yo creo que este vato tiene cosas que esconder. No creo que todo haya sido sin que él estuviera consciente de. Que lo hizo por un motivo, ¿no? Sí. Y un motivo que no necesariamente sea para beneficiar al mismo Elvis. Exactamente, como tipo, amiga, date cuenta. Ajá. Neni, ¿qué pedo? Y también, o sea, le dice toda esta parte de Tom Parker y también le dice, a fin de cuentas, le hace entender, tú eres el artista, tú eres el que puedes decidir por tu imagen,
¿no? Y eso es algo que a Elvis se le queda porque, ¿qué pasa? Porque corte A va y se presenta algo de... Es como una presentación de contra la violencia, o sea... No, contra adicciones, ¿no? Contra las... algo en contra del rock and roll, de las adicciones de los hippies, todo eso. Ajá, de algo, justo, lo negativo. Family friendly. Family friendly, ándale. Entonces, va y se presenta, ¿no? Y obviamente tienes esta parte en donde va caminando con Tom Parker, ¿no? Elvis, y Tom es como de, mira muchacho, ya nada más cantas esta última pieza como mayordomo horrible. Y volvemos al top. Vuelves a hacer lo que se te dé tu gana, pero cántame esta última pieza. Así fea, gacha, pero hazlo, ¿no? Hazme este concierto para que te vuelvan a amar. Y aparte poniendo en cuenta de que ya los fans les cagaba, no les cagaba, pero... En este momento, ya había muchas críticas. Ya había muchas críticas de los fans que decían, queremos al viejo Elvis. Y también tienes esta presión de Elvis diciendo, es que si me zamboloteo, me llevan a la cárcel. Ajá, pero justo recordando esta parte que le dijo su amigo, se sube a escena y ¿qué pasa? Que le vale queso y canta, no me acuerdo qué canción canta, ¿te acuerdas qué canción canta? Algo de Trouble. Trouble. Sí, canta la de Trouble, justo. Y se arma un verdadero despapalle, ¿no? Por no decir otra palabra. Y empieza esta energía otra vez de las fans, sobre todo de las mujeres, ¿no? Como de, ¡ay, ya volvió! Y también se ven los shots de la cara de Tom Parker de güey. Sí, exacto, como de solo le pedí una cosa, ¿no? Y también hay algo muy padre en esa escena porque tienes el concierto de Elvis que está yéndose por todos lados y en algunas calles de distancia hay una conferencia en la que se está hablando de esta parte de que deben ser controlados, de que deben ser buenos ciudadanos, de que no deben hacer locuras rock and rolleras, ¿no? Entonces tienes estos dos clips en los que están pum, 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 y se arma el despapalle. ¿Por qué? Porque ahora sí entra la policía y entran a llevarse a Elvis, ¿no? Entonces todo pasa muy rápido. Tom Parker le dice a los padres de Elvis como de súbanse al carro porque si no esto va a valer madres, ¿no? Entonces súbanse al carro rapidito y vámonos, ¿no? Y se llevan a Elvis en la patrulla y ya, o sea, vale queso. No se lo llevan a la cárcel, ¿no? Le dan dos opciones. Ahí es cuando va esta parte de el primer como cambio radical de Elvis, ¿no? Le dan las dos opciones. Sí, las dos opciones que es o te vas a la cárcel, te vas y cumples lo que te quieran hacer cumplir, o demuestras que eres un buen ciudadano americano y te enlistas al ejército. 2 años al ejército. Y pues obviamente Elvis no es pendejo, ¿no? ¿A dónde se va a ir? Se va a ir a la militar. A la militar por 2 añotes. Justo, exacto. Y justo también ahí es donde vemos que la mamá es como de, no quiero que te vayas, o sea, ¿qué voy a hacer sin mi hijo? Y es cuando viene esta parte de, ya perdí a uno, no quiero perder al otro, ¿no? Y Elvis es como de, pues mira, voy a volver, mamá, de todas formas. Ahí también, según recuerdo, también es cuando le dice como de, todo va a estar bien, pero pues ya con la bebida, o sea, tú tranqui, mom, tú tranqui. Y se va Elvis, y es cuando todo se va por la borda, porque en el transcurso en el que Elvis se va al ejército, se muere su mamá. Se muere su mamá. Obviamente Elvis regresa para todo este despapalle y viene cómo se pierde el control. Obviamente Elvis está destruido porque recordemos que desde el principio de la película nos plantearon que el pilar de Elvis era su madre. Entonces llega a este punto en el que ni siquiera se pudo despedir de ella porque su mamá se murió mientras él estaba afuera. Y vemos también esta parte donde su papá no tiene ningún control sobre la situación, no sabe qué hacer, está perdido, ¿no? Cero que ver el don.
Y el Don le pide, o sea, porque llega Tom Parker como de, sí, es el funeral, pero pues necesito que salgan allá afuera, ¿no? A hablar con la prensa, para que les digan que todo está bien. Y el papá es como de, no, pues, ¿cómo voy a hacer eso, no? O sea, ¿qué me cree? Hágalo usted. Y ese, a mí particularmente se me hizo como una antes y después, ¿no? O sea, en el momento en el que el padre le pide a Tom Parker como de, yo no puedo hacerlo, hazlo tú, ¿no? Que ya le da la batuta de, ya no está mi esposa, yo soy un bueno para nada, encárgate tú. O sea, edúcame a mi Elvis, porque yo no puedo hacerlo, ¿no? Y sube Tom Parker a ver a Elvis y a decirle, ¿sabes qué, morro? Yo te voy a cuidar, pero vente, ¿no? Necesito que hables con la prensa. Sí, o sea, como esta parte donde, o sea, el papá, desde la primera parte vimos que él no tenía la batuta, él no tenía como el control sobre las cosas, y la mamá era la que tenía los pies sobre la tierra, era la que calmaba las cosas, ¿no? Entonces, esta línea fue la que dije, ya valió cola, o sea, ya no, ya, ¿qué vas a hacer? ¿No? Porque el papá le dice, tú ve, él confía en ti. No, hombre, o sea, ahí dices, oye, eres el papá, o sea... Sí, justo. Teniendo a tu hijo llorando arriba, teniendo todo, o sea... No. Entonces, lo que dice es, sube Tom Parker y le dice... O sea, porque él sabe que el poder de la mamá era importante. Y le dice, yo voy a hacer como si fuera tu mamá. Voy a estar aquí esperándote en casa, preocupándome por ti, teniendo las cosas en su control. Y obviamente pues tienes a un Elvis dolido, a un Elvis choqueado por la muerte de su mamá mientras él estaba en el ejército. Que, un paréntesis, en el ejército es donde conoce a su esposa, a esta Priscila. Al amor de su vida. El amor. Que poniéndole aquí, ella era menor de edad y él era mayor, pero bueno, eran otros tiempos. Y después, cerrando paréntesis, Elvis dice, va que va, jalo, ¿no? ¿Y qué pasa? Te ponen que ya Tom Parker toma la batuta. ¿Y qué hace? Hace la foto más amarillista del mundo. El papá y Elvis Presley afuera con los reporteros mientras los dos están llorando. Sí, exacto. O sea, ahí dices, Dios mío, ¿qué está pasando, no? Exacto. Pero bueno, todo esto, o sea, empiezan las transiciones, vemos su declive, vemos todo lo que pasa con la llegada de los hippies, la llegada de los Beatles, como el rock and roll, como él lo empezó, se va cayendo, como su imperio después de ser el rey de Hollywood, el rey de todo y recordemos esto. Algo muy importante. Cuando conoce a su esposa, él le dice que su más grande sueño actualmente es convertirse en el mejor actor de Hollywood, ¿no? Y como siempre, Tom Parker le dice, no te preocupes, bro, yo te voy a hacer el mejor actor de Hollywood, ¿no? Y empiezan las transiciones, toda esta parte, ya está casado con su esposa, ¿no? Y vemos cómo es que evidentemente no se convirtió en el mejor actor de Hollywood. Creo que todos sabemos qué pasó con la carrera actoral de Elvis. De hecho sí pudo haber sido, pero bien nos contó la película, ¿no? O sea, Elvis quería ser un actor dramático, quería ser el próximo James Dean. Y no sé si te acuerdas en esa parte donde te cuenta primero la voz de Elvis como de yo quería ser el primer James Dean, toda la cosa, y después te cuenta la parte de Parker que dice, lo convertí en el actor más pagado de Hollywood, en el actor que hacía musicales, y después gastaba tanto dinero, y las producciones se hicieron más baratas y más baratas. Es como de cómo empezó a fin de cuentas Tom Parker sí lo convirtió en actor, o sea, a fin de cuentas cumplió su cometido, no como lo quería Elvis, porque recordemos que si bien a fin de cuentas de alguna u otra manera Tom Parker le cumplió todo lo que le dijo a Elvis, que lo hiciera de la manera en la que Elvis hubiera querido es distinto, pero le cumplió todo, ¿no? Sí, no, o sea, es que yo siento que es eso.
Elvis tenía sus sueños, quería ser rockero, quería ser actor, pero cuando metió mano Tom Parker, en vez de darle el sueño que él pensaba que iba a tener, le dio un sueño explotado. O sea, porque él se convirtió en rockero y va a hacer giras, va a hacer música. Es como cuando en vez de Yakult te tomas un chamito. ¿Por qué? O sea, es lo mismo, pero el Yakult sabe más rico. O sea, es el mismo concepto, quizá, ¿no? Pero es como de, ay, yo quería el Yakult, pero me terminaron dando un chamito. No me puedo quejar porque, pues, me dieron algo, ¿no? Exactamente, Elvis decía, yo quiero un Yakult, quiero el Yakult, lo amo. Y Parker, te voy a dar el Yakult, te voy a dar más barato. Sí, va, un Yakult, te doy 5 chamitos. Ni más ni menos, ¿no? Y entonces, esta parte donde empiezan a decaer sus películas, empieza a gastar un chorro de dinero, ya no sabe qué hacer, ya tiene a su esposa y tiene a su hija, ¿no? Ya tuvieron a su primera hija. Lisa Marie. Exacto. Bueno, a su primera y única hija. Al menos con su esposa. Sí. Eso, no sé, la verdad. Pero bueno, entonces viene esta parte donde ya se ve que sus películas ya no dan, lo que tú decías de que su música ya también estaba en declive por toda esta parte. También lo que me gustó mucho de la película es que plantearon evidentemente la llegada de todos los artistas externos, poniendo un ejemplo, los Beatles, los Rolling Stones, cómo iban creciendo, pero no le dieron enfoque. ¿Por qué? Porque no importaba, porque lo importante en ese momento era Elvis, ¿no? Entonces sí, lo mencionan de, llegaron estos güeyes, ¿no? Todos los conocemos, pero ahorita no interesa. Interesa que la carrera de Elvis está en declive, ¿no? Vivían en unos trailers grabando películas, bueno, se da a entender que están grabando películas, y es también donde empiezan a ver que los proyectos de ser películas bien pagadas, empiezan a ser proyectos vagos, baratísimos. Me dio mucha risa porque empieza a promocionar la máquina de coser Singer, ¿no? La nueva máquina de coser. Entonces empieza a tener todo ese tipo de comerciales, de películas en las que promociona cosas y no es feliz, ¿no? También vienen cosas importantes, ¿no? La parte histórica, ¿no? La parte histórica donde empieza como esta parte de la política. Sí, donde primero vemos a tiempo antes vemos la muerte el asesinato de Martin Luther King y después la muerte de Bobby Kennedy, el hermano de John F. Kennedy, ¿no? Entonces vemos esta parte donde Elvis dice, pues mataron al hijo del país, o sea, mataron a Kennedy, ¿no? Hay que hacer algo al respecto, el país necesita una voz que los calme. Y Tom Parker, no, nosotros haremos un especial navideño. Merry Christmas for all of you. Ahí también era, o sea, no tenían dinero, todo. Tom Parker es como de, vamos a revivir tu carrera con un especial navideño. ¿Cómo de que no vas a ver que todo va a estar chido? A todo mundo le gusta ver la de mi pobre angelito. A todo mundo le gusta ver a Luis Miguel. Digo, no tiene nada que ver con el contexto, pero me encanta. Pero venga, me encanta. Los Beatles no han hecho eso. Ajá, entonces, esta parte me gusta porque llegan como nuevas personas a la vida de Elvis. Elvis ya no está feliz, se lo dice a su esposa, ¿no? Le dice como de, ya no me siento yo, ya no siento que esté yendo por el camino que yo quiero ir, ¿no? Me siento, fuera de que se ha olvidado, sino esta parte en la que dice, no me siento orgulloso de lo que estoy haciendo, ¿no? Sí, y es esa parte donde mientras vemos esta misa, Elvis escucha gospel, ve a la gente que estuvo en su barrio y dice, ella estaba en la misa donde yo escuchaba, ella estaba cantando. Y entonces la esposa de Lisa Marie, ok, pues ¿qué quieres hacer ahora? Quiero hacer lo que me gusta. Escucha el gospel y dice, eso es lo que amo, eso es lo que me gusta, quiero hacer eso. Pero obviamente tienes esta contraparte donde Tom Parker le dice, nosotros haremos películas navideñas. Y llega este conflicto con Elvis que dice, es que yo quiero ser la voz del pueblo, ¿no?
y contacta de mano escondida a 2 personas como de quiero volver a ser Elvis. Les pregunta ¿Cómo ven mi carrera? Y fueron sinceros, está pa'l perro. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Llegan al show navideño y en vez de hacer show navideño, lo toman como el comeback de Elvis y hacen un popurrí de todas las canciones de Elvis. O sea, bueno, no de todas, pero de las más rock and rolleras. Y aparte, recordemos esta parte donde también donde canta una canción hacia lo que está pasando, hacia el luto del país, ¿no? Hacia esta pérdida de la esperanza. Se pasan toda una noche escribiendo esa canción y la cantan. En vez del especial navideño, cantan esa canción, ¿no? Y es ahí cuando dice Tom Parker como de ¡ay! Te dije que esto era buena idea, ¿no? Y justo seguimos como este giro de engaños en el que Tom Parker era como de yo sabía exactamente lo que iba a pasar, hijo, yo nada más quería que tú lo hicieras. Sí, o sea, como sale algo bien y ¡ay! Era mi idea, siempre la fue. Entonces tenemos esta idea de que salió chido el navideño, salió chido y la carrera de Elvis, ¡pum! Regresa. De nuevo regresa Elvis al flote. Ajá, y ahí es cuando estas 2 personas que lo ayudaron a volver le dicen como de, güey, puedes llegar más lejos. Y es cuando le plantean la idea de irse a otras partes del mundo, ¿no? Sí. Salir del país. Sí, que lo querían en Japón y en Alemania y tal. O sea, lo querían en Europa y sí, en Asia. Lo querían en el mundo, ¿no? Y era o sea, recordemos que en ese tiempo pues los artistas no era como que viajaran así, o sea. Los únicos que viajaban eran los ingleses porque pues. Ajá, entonces Elvis fue como de, oye, mi sueño sí es ¿no? O sea, sí lo quiero. También llegó esta parte en el que dijo como, o sea, su esposa fue como de, oye, pues sí hazlo, pero pues ya despide a Tom Parker, igual, o sea, pues dale una buena liquidación y despídelo. Yo creo que él ya no va por tus sueños, no creo que lo tome a mal, pero pues hazlo con cuidado porque pues estás bien menso, maridito mío, y te va a lavar el cerebro. Y él dice, es como de, va, sí lo voy a despedir en buena onda, le voy a dar muchas gracias por todo lo que hiciste por mí, pero pues mi camino ya es otro, ¿no? Entonces va, y va con Tom Parker y resulta que mágicamente Tom Parker estaba en el hospital. Recordemos que poquito antes de eso, Tom Parker tiene unas escenas donde resulta que él estaba endeudadísimo, ¿no? Jugaba todo el tiempo en el casino. También algo importante es que él cobraba el 50% de las ganancias de Elvis Presley, ¿no? Y aún así estaba endeudadísimo hasta el cuello y la única manera de pagarlo era evidentemente de que no lo corriera, ¿no? Entonces Elvis le dice como de, oye, es que pues viene esto y así, y el pretexto de Tom Parker es como de, sí, mijo, pero mira, ¿ves ese hotel que está justo enfrente del hospital en el que estoy? Es un nuevo hotel. ¿Qué te parece si damos unos últimos shows por los viejos tiempos y ya te vas, ¿no? Sí, aparte porque le dice, ¿sabes qué tan costoso va a ser? ¿Sabes cuánto te va a costar? Échate unas, ¿cuánto? 6 semanas, ¿no? Ajá, o sea, le dijo que 6 semanas así completas, pero que no le iba a costar nada. Que como el hotel era nuevo, que los gastos iban a correr por parte del hotel y que él nada más se tenía que presentar. Que después de esas 6 semanas que él podía ir ya donde quisiera, a Japón, a Europa, donde él quisiera. Y pues Elvis fue como de, va, Tom Parker me ha ayudado toda mi vida, voy a hacer esta última cosa por él. Y despide a la gente que iba a estar con él porque dijo, Tom Parker me quiere ayudar. Entonces tenemos todo esta parte donde vemos a Elvis ensayando, haciendo un show magnífico, buenísimo, perfecto. Entonces lo vemos a él ensayar, lo vemos a él hacer esto, aquello, y llega la noche de la presentación, el primer show. Lo hace perfecto. No manches, esa escena dije, wow, porque tenemos esta parte de que mientras Elvis está dándolo todo en escena, está acá de que chido, hablando justamente cantando más bien, justamente esta parte de que no es libre, de que esto y así. Y contraparte está Tom Parker con el que está endeudado, como de, oye, ¿y cómo podemos quedar chido, no?
o sea, ¿te gustaría tener a Elvis todas las noches? No sé qué, aquí haciendo transacciones a espaldas de Elvis, ¿no? De que yo te voy a prometer a este niño en el show todas las veces que quieras, pero pues ¿cuánto me ofreces, no? Y ya el del hotel es como de, va, se termina tus deudas, te damos crédito en el casino ilimitado y aparte le pagamos tanto a Elvis, ¿te late? Nada más, la única condición es que Elvis se siga presentando durante 5 años, ¿no? Ese es el tiempo que ponen, durante 5 años se tiene que presentar siempre. Sí, durante 5 años tiene que darme esto, tiene que hacer esto y pues ok, dices, suena como un buen trato, ¿por qué no lo hablas con Elvis, no? Entonces, tenemos este momento donde Elvis tiene este sueño, ¿no? Me voy a ir, semana 1, semana 2. Y entonces empezamos a ver a Elvis agotado. Porque obviamente no es lo mismo dar un show, irte de gira, ir a otro estado, pero en ese lapso de viaje dormiste, descansaste, tomaste todo esto. Tenemos a este Elvis que tocaba cada noche. Uh-huh. Entonces este agotamiento lo vemos en todo el transcurso de las 6 semanas. Sí, y recordemos cómo va en declive no solamente su parte física, ¿no? Sino también su entorno social. ¿Por qué? Porque empieza el agotamiento, le empiezan a dar pastillas para el agotamiento, empieza esta adicción hacia la medicina y obviamente también empieza esta parte en la que ya no hace caso a su entorno. Entonces su esposa, ¿qué hace? También hay una escena muy padre en la que Elvis empieza a besar a todo su público y ahí dice algo Tom Parker como de en ese momento su esposa se dio cuenta que no podía competir con el amor que Elvis le tenía a su público, a sus fans. O sea, que ella sabía que ella nunca, que él nunca iba a poder llegarla a amar tanto como él amaba a sus fans. Eso también es importantísimo, ¿no? Entonces también todo este declive pasa en el que su esposa pues está cansada, ¿no? Y le dice, ¿sabes qué? Te amo, pero lo mejor es que nos separemos porque no me ves a mí, no ves a tu hija y prefiero que crezcamos, que tu hija crezca en otro lado segura, feliz y que tú te dediques a lo que te tengas que dedicar, ¿no? Y de hecho hay una frase muy bonita que Elvis le dice, nos volveremos a juntar cuando yo tenga 50 y cuando tú tengas 40, ¿no? Se abrazan, se lloran y se van. Sí, se va hasta Lisa Marie y ya vemos el declive de Elvis Presley. Y culmina con un Elvis que va a dar su último show y él cae fundido, cae rendido. No, antes de eso, la parte donde se da cuenta que Tom Parker es un fake total. Sí, esa es súper importantísima. En ese mismo lapso donde estamos viendo este declive de Elvis, en ese mismo show, el stage manager le dice, oye vato, ya sé por qué este hombre no quiere que salgas del país, porque él no tiene pasaporte, porque él no es no existe, porque él no es Tom Parker, porque él es entonces tienes a este Elvis con este problema. No es coronel. No es coronel, no es el coronel Mostaza. Entonces tienes a este Elvis con este problema de me siento cansado, pero este vato hace esto y culmina con este Elvis cayendo, ¿no? Cayendo, vemos a todo el público, no todo el público, sino todo el público de staff, toda la gente ahí ayudando. Llega Tom Parker y dice, no me importa lo que tenga que pasar, pero este hombre tiene que dar show, ¿no? Y una enfermera dice, yo que tú lo llevo al hospital, ¿no? Sí. Y aplica la típica. Oye, papá de Elvis que no tiene voz ni voto, ¿tú qué harías? Se perderían millones si él no da el show. Y el papá que dice, bueno, ¿qué puedes hacer, doctor? Y le dan adrenalina y obviamente Elvis, a pesar de estar mal, da un espectacular show y acaba de una manera inesperada. ¿Por qué? Porque él ya acaba el show y da las gracias, ¿no? Gracias a este vato del hotel y gracias a Tom Parker, ¿no? Uh-huh. Y Tom, ay, gracias porque tal parece que es un alien. ¿Por qué? Porque tú no tienes pasaporte y tú no eres quien dices que eres y tal. Y empiezan a decir un buen de cosas con groserías hacia el público de los 60s, ¿no? Ajá. 70s, eran los 70s. Ya eran los 70s.
empieza a decir, eres esto. Y en eso acaba con un, estás despedido. Sí. Vámonos. Fuck you. Sí, lo despide. El Tom Parker es como de, what the fuck. Todo el mundo es como de, what the fuck. Y Elvis sale, ¿no? Sale. Y ya, Elvis es como de, va, ya lo despedí, ya lo mandé derechito a la tiznada. Vámonos a Europa. Me voy de gira, ajá, ¿cómo de que no? Y entonces llega este punto en el que es como ya están todas sus maletas, está todo listo, nada más falta su papá, ¿no? Entonces ya Elvis es como de, ay papá, y sube al cuarto de hotel como de, oye papá, ya nos vamos, ¿me voy sin ti o me voy contigo? Tú decides. Y el papá es ahí cuando le da una notición que dices, bueno, corte, un poquito antes, el Tom Parker les empieza a sacar todas las cuentas, ¿no? Y ya volviendo al cuarto de hotel con el papá es como de, hijo, estamos en quiebra. Y Elvis es como de, ¿cómo? Y el papá es como de, gastas mucho. Y es como de, ¿qué? O sea, trabajo un chingo. ¿Cómo es que vamos a estar en quiebra, no? Aparte tú eres el de las finanzas. Ajá, o sea, ¿cómo es que te dejé a cargo esto y estamos en quiebra? ¿Qué onda, no? Y pues resulta que le deben un chorro de dinero a Tom Parker, que no pueden liquidarlo, ellos están en quiebra, y Elvis va a hablar con Tom Parker como de, hey tú, motherfucker, ¿qué onda, no? O sea, ¿por qué me hiciste todo eso? Me has explotado toda mi vida y ahora resulta que ni siquiera me puedo ir a donde yo quiera porque te debo dinero, ¿de qué, no? Y Tom Parker es como de, pues mira, como le quieras hacer, pero me tienes que pagar, ¿no? Tú decides. Sí, no, le dice ese tipo de cosas y Elvis le dice, no, me voy a Europa, porque en ese momento ya todo el mundo estaba empacando, ya tenían las maletas, ya tenían el camión ya listo para irse a Europa, y en eso Tom Parker le dice, o me liquidas, o pues quizá trabajamos juntos de nuevo, recuperas lo que perdiste y me lo vas pagando, y ya para cuando me liquides y me corras, te vas de gira. Ya te vas de gira. Sí. ¿Y qué te parece? 12 conciertos en 12 estados, ¿no? Uh-huh. Y en ese momento genera esta duda en Elvis. Dice, Dios, o sea, ¿qué hago, no? Uh-huh. Y en una noche donde está mal, se siente agotado, está triste, llega el papá y le dice, ¿todo bien, hijo? No, pues no vamos a Europa. Y otra cosa que quieras. Y el papá llega y se disculpa también. No, pues perdóname, hijo, porque también vi por mis ideales, sí. También gasté para mí. Y Elvis no le hace caso, no lo disculpa y solo le dice, dile a ese hijo de Pup que vamos a volver a trabajar con él. Uh-huh. Y pues aplican la de 12 conciertos, 12 estados, una edición bastante bonita. Y aquí vemos también a un Elvis cansado, ya agotado. Vemos el pasar de los años. Ajá, algo súper importante también. Vemos cuando empieza a subir de peso. Vemos como el declive, ya no solamente emocional, sino físico, ¿no? O sea, que ya está valiendo queso. Y viene esta última parte en la que ve a su ex esposa. Porque tal parece que pues pasó como el fin de semana con su hija o qué sé yo, y le va a regresar a su hija, a su esposa, ¿no? Bueno, a su ex esposa. Y ellos dos entran al carro para platicar y ella es como de, pues ¿cómo estás, no? O sea, ¿qué te pasa? Y Elvis es como de, pues mal, o sea, estoy mal, tengo 40. Dice algo que dices, diablos, ¿no? O sea, dice, tengo 40 y nadie me va a recordar, ¿no? O sea, no he hecho nada para que alguien me recuerde. Sí, y aparte dice esta parte donde, ¿cuál es tu sueño, Elvis? Porque siempre decía, mi sueño es esto, mi sueño es aquello. Y ahora Elvis decía, no tengo sueños, ya no tengo sueños. Y en ese momento la Lisa María dice, oye, mejor descansa, tengo un lugar aquí en Houston, nadie te va a conocer, nadie te va a ver, ya lo tengo pactado, solo haz este concierto y vente a descansar. Ajá, o sea, no le digas a nadie, solo vente a descansar, prométemelo. Y Elvis es como de, no se lo promete, obviamente no va, ¿no? Obviamente no va a descansar. Y pues sigue con los conciertos, en la película pasa esta parte donde en el último concierto, bueno, de los últimos conciertos que dio, es ahí cuando viene el parecido impactante del actor, que pasa la escena del actor ya con Elvis cuando ya está muy subido de peso, que ya no puede ni con su alma, o sea, literal, de que está sentado nada más porque, sosteniéndole el micrófono porque no puede, y está dando un concierto precioso, como siempre. Y luego pasa la escena de que es del verdadero Elvis, ¿no? Y es como de,
no era el mismo. Impactante parecido. Sí, aparte, está, no manches, o sea, el vestuario, la actuación, pero antes se te olvidó un momento bastante importante. Cuando Elvis se va en el avión, él dice, si un pájaro deja de volar se muere, tiene que seguir volando. Simón. Entonces, antes de pasar esta escena donde vemos a Elvis cantando por última vez, vemos esta parte donde dice, el pájaro tiene que seguir volando, si no va a morir. ¿Y qué pasa? Vemos el avión llegando a su destino y solo llegamos a un fundido negro y vemos un cartel que dice el rey ha muerto, ¿no? Sí. O sea, y después regresamos a este Parker y dices que después de su show él murió y toda la cosa. Algo que me gustó mucho dentro de lo que dijo es que justo esta parte de la que pues todo el mundo siempre hemos sabido que Elvis murió por drogadicto, ¿no? Por adicto. Pero esta parte hay algo que dice Tom Parker que es como de... Elvis no murió por la medicina, no murió por el agotamiento, no murió por nada de estas cosas. Elvis murió por amor, ¿no? Y dices, ¿por qué por amor? Ajá, o sea, ¿por qué por amor? Por el amor a sus fans, ¿no? O sea, el darles tanto a sus fans lo terminó matando, ¿no? Porque justo seguía tomando pastillas, seguía inyectándose cosas para seguir teniendo energía, para subirse a escena mientras estaba del perro porque tenía que pagarle deudas a este güey, se estaba cayendo su mundo, pero a él lo único que le importaba era subirse a escena de una manera adecuada para darles un buen show a sus fans. Y eso fue lo que al final del día lo terminó matando. Sí, y te deja mucho que pensar esta película. Porque te abre el panorama de decir, Elvis, sí, tenía sus problemas de alcohol, sus problemas de droga, pero te muestran esta parte de que él tomaba las pastillas, él no, también esto, todo el mundo decía, es que él se inyectaba. No, en la película bien te cuentan que quien lo inyectaba era el médico proporcionado por Tom Parker. Exacto. Nunca proporcionado por Elvis, siempre fue por el manager. Y te pone esta parte donde dices, es que sí, o sea, Elvis se tomaba las pastillas, hacía un buen de cosas para estar bien para su público. Y te lo muestran en el último concierto grabado, porque no fue el último, fue el último concierto grabado de Elvis. Ajá. Cantando Unchained Melody, que sí, como dices, o sea, no se podía parar. Ya ni siquiera podía sostener un micrófono por sí solo, porque literal tiene una persona al lado que se lo está sosteniendo. Sí, y ahí tiene sus vasos de coca y toda la cosa. Y dices, el héroe, el rey, pues está cayendo, ¿no? Pero sigue dando espectacularidad. Y creo que ese es el punto de por qué esta película es interesante. Porque cada escena que pasa es espectacular. Te muestra esta parte interesante de Elvis. No te pone las partes feas, te pone las partes donde él es un héroe de Estados Unidos. Porque al final del día, Elvis quizá Elvis no llegó al nivel de decir, es muy querido en Japón, es muy querido en Inglaterra. Pues llegó el punto de decir, es el corazón de América. No, y aparte, o sea, a pesar de que en realidad él nunca viajó, su música llegó al mundo, ¿no? Hay una parte en la película, no me acuerdo en qué momento, en el que él fue el primer artista al que se le dio la oportunidad de tener un concierto vía satélite para que le llegara a todo el mundo. Entonces, no viajó como tal, pero sí llegó a la gente. O sea, de alguna u otra manera fue... Pues por eso es conocido como el rey del rock, ¿no? Entonces, justo, o sea, creo que al final del día la película ya terminó, ya la terminamos de narrar, vamos a platicar ahora de ella. Creo que al final del día es una película que rescata mucho al artista, ¿no? O sea, deja esta parte del amarillismo y de hablar mal y de lo que... O sea, porque a fin de cuentas yo creo que cada persona conoce a medias, porque obviamente no lo conocemos a ciencia cierta, lo que hace mal su artista, ¿no? Pero esta película sirvió para platicarnos esta parte humana, ¿no? Esta parte humana que lo hizo crecer como artista, que lo hizo llegar hasta donde estaba y que a fin de cuentas que lo terminó matando. Sí, y aparte te pone esta perspectiva de que dices, o sea, Elvis es el rey del rock, Elvis fue un héroe americano, pero no solo un héroe de Norteamérica, fue un héroe para su familia. Uh-huh. Y te pone, y la verdad,
te pone como esa perspectiva de que dices, conozco bien al artista, o sea, conozco bien cómo era, cómo fue ser Elvis, cómo era ser Elvis en esos tiempos, porque todo el mundo creemos que lo sabemos todo. Creemos que ya conocemos la historia. Yo de mi parte, yo pienso que yo sé la historia de los Beatles, pero sé que hay cosas que no sé. Uh-huh. Y que quizá nunca la sepa, o quizá sí. Se hacen una serie, hagan una serie, por favor. Pero es interesante, esta película es bastante interesante. Obviamente no es la mejor película de la historia. No, claro que no. Ni del universo. Es una excelente película biográfica. Es muy buena. Y obviamente, si esperas amarillismo, si esperas que te cuenten cómo murió Elvis, qué pasó esa noche en el hotel, no lo vas a encontrar. Toda la parte negativa de las adicciones, de algo que particularmente a mí no me gustó de Bohemian Rhapsody, ¿no? Porque ahí sí plantearon toda esta parte negativa del artista. Eso fue lo que a mí me gustó de Elvis, ¿no? Que te plantearon, sí, el declive, pero también el declive en la parte humana, valga la redundancia. Entonces, es una película bastante disfrutable, bastante, o sea, como dices tú, a lo mejor no es la mejor película, pero es muy buena, me gustó. Yo la voy a calificar esta vez. Yo le doy al menos 4 estrellas de 5. No sé qué opines tú. Yo le doy de 3.5 a 4 de 5. Creo que hay cosas rescatables y otras que se pueden mejorar, obviamente. Sí. Pero yo siento que lo que más rescata esta película, lo que más rescato y lo que hace que la película se mantenga a bordo es Austin Butler. Austin Butler, sí. Porque Tom Hanks tiene la batuta, ¿no? Es el antagonista y lo que tú quieras, pero el alma de la película es Butler. O sea, este chavo lo hizo bien y para mí él se lleva la película con una excelente dirección de Luhrmann. La verdad, es una muy buena película, se la recomiendo. Excelente trabajo. Ese actor tiene que estar nominado al Oscar, sí o sí, aunque no lo gane, pero tiene que estar nominado, es buenísimo. Sí, pero bueno, si no fue nominado Taron Egerton como Elton John. Si no ganó Andrew Garfield. Ese es chisme para otro mundo, porque no hemos hablado de Tic Tic Boom. Ay, ya sé. Pero bueno, la verdad fue una película que nos gustó, la disfrutamos, se las recomendamos mucho. Y pues no queda más que despedirnos. Evidentemente nos saltamos 1001 detalles de la película. No es como que la vamos a desmenuzar del todo, porque si no esto nunca acabaría. Pero pues tratamos de platicar lo más relevante que se nos hizo. Y pues muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente capítulo. Aún no sabemos qué película vamos a ver. Estamos entre Netflix o volver al cine de nuestra preferencia. Hasta que nos den patrocinios diríamos el nombre del cine al que vamos. Esperemos pronto. Pues muchas gracias. Les recordamos que pues compartan nuestro episodio. Si les gustó, denle me gusta, suscríbanse. Recuerden que estamos tanto en YouTube como en Spotify. Estamos como Moviando en Pareja, en Instagram también. Y pues vaya, muchísimas gracias. Vean cine, disfrútenlo, no sean tóxicos. No sean tóxicos, no se enojen porque su artista favorito no hizo esto. Y si quieren comentarnos en YouTube qué canción fue su favorita. Ay, sí, claro que sí. La mía fue la de Unchained Melody y la de Hound Dog. Ay, me encantó Trouble. Neta, esa escena es buenísima. Pero bueno, no nos queda más que despedirnos. Muchas gracias. Y pues esto fue Moviando en Pareja. Y por favor, no sean tóxicos cinéfilos.